Todo el mundo sabe qué es lo que voy a contar aquí más o menos y sabe qué es el curso al que fui y tal. Vale, pues os explico esto. Una de las charlas que dimos justamente aquí la dio Alejandro Serrano, que es un estudiante de doctorado en la Universidad de Bucarest, y justo en esa charla nos avisó de que en verano iban a dar esta universidad se caracteriza por la asignatura de Computer Science, pues te la da en vez de con Java o C# o algo así, te la da con Haskell. Y tienen un curso de verano de 2 semanas que es Haskell aplicado, supuestamente. Y nada, él lo contó y yo me interesé. Justo pasé 2 semanas ahora en julio allí en el curso y mi idea es contaros un poco lo que vi, un poco la vista de pájaro con la que me fui del curso, porque aprender todo lo que tenga en el curso es imposible. Y nada, por si alguno también os animáis a participar el año que viene o lo que sea, pues ya sabéis. Así que, vamos a empezar, me podéis interrumpir, preguntar, esto es aquí en plan lo más informal posible. Vamos a empezar por los detalles del curso. El curso, más que nada, lo más importante, costó 1.850 euros. En ese precio está incluido las 2 semanas con alojamiento, desayuno, almuerzo o comida, y nos invitaron a un par de cenas con los profesores y un día de cervezas. Cada día consistía en 2 conferencias y 2 laboratorios, uno por la mañana de cada y uno por la tarde de cada. Y lo que nos dijeron es que el curso era alrededor de 200 horas, que ellos habían un poco empaquetado en 70 horas en esas 2 semanas y que yo voy a intentar muy por encima enseñaros en 1 hora. Para mí lo mejor del curso fue esto, es decir, fuimos 20 personas y eran 17 nacionalidades. Los otros 3 es que los 3 eran italianos, pero ya veis, había gente de todos sitios. Incluso habían 4 chicas. Que yo me quedé en plan de chicas que les gusta Haskell. A lo mejor es que las chicas son más inteligentes, ¿sabes? Y en vez de programar en lo que programamos casi todos los hombres, pues van a lo seguro y tiran por lo que vale. Esta es una foto del edificio donde estábamos dando las conferencias y tal, una parte del campus. Aquí podéis ver el aula de las conferencias, pues tenía aquí la parte del proyector con las slides y una parte de pizarra y tal. Y espíritu de la universitario, por supuesto. Aquí hay una pizarra que dice, antes de morir quiero, y hay un listo que puso aquí, probar la hipótesis de Ring. Esto sigue siendo parte del campus. Esta era la habitación. Las habitaciones, la que me tocó a mí no tenía baño, el baño estaba afuera y éramos como 6 habitaciones como esta por baño, con una cocina también comunitaria y tal, pero bueno, estaba muy bien. Aquí atrás pues tenía como un parquecillo ahí para pasear por las tardes y tal. Este era el jardín botánico de la universidad, también tenía un jardín botánico muy chulo. Esto es parte del campus también. Ahora voy a enseñar una foto comiendo pizzas que era justo aquí. Esto es la biblioteca. Esto es un edificio también de dormitorio. Creo que cada edificio de dormitorio se lo da a un arquitecto para que lo diseñe y tal. Y vamos, el mío era bastante pintoresco. Era como, me puse una foto, pero era azul y blanco, así como si fuera el cielo, ¿no? Como si fuera nubes. Estaba muy, muy chulo. Pues estas son fotos de la ciudad de Utrecht, que bueno, Holanda es precioso, salvo el clima, que por suerte me hizo muy buen clima. Es precioso. Esto es un poco el sitio donde cada día teníamos los almuerzos o las comidas. Una cosa que no me adaptaba es que la comida ahí es muy frugal y casi todo era sándwiches fríos, ensaladas frías y tal. Y yo soy más de
una buena comida y una buena siesta. Este fue al sitio justo dentro del campus, a donde fuimos a tomar las cervezas. Por el campus tenía como sitios así para comer, para tomar cerveza y tal. Esto fue una cabaña ahí que se llamaba como la cabaña de los crepes o algo así, que fue una de las cenas a las que nos invitaron a comer crepes dulces y salados. Otra cosa que no me adaptaba es que se cenaba a las 6:30 de la tarde, que era como... Es que si no cenabas, cerraba todo a las 7. Entonces, o cenabas a esa hora, te tenías que ir al centro a cenar. Y la primera semana había muchos sitios abiertos para cenar. La segunda semana solo había una pizzería abierta. Y vamos, ya puedo decir, comí pizza, calzones, espaguetis, no sé, pasta, de todo. Pero todo italiano. Y el fin de semana por del medio, pues, entre los del curso y tal, nos fuimos a montar en bote por ahí por la ciudad. Si alquilabas un bote, podías recorrer gran parte de la ciudad, pero si alquilabas una canoa, como era muy estrecha, podías acceder por sitios que en la ciudad estaban prohibidos a los botes porque eran muy anchos y como que impedían la correcta circulación ahí por el canal. Pero todo muy, vamos, tiempo estupendo, fue, vamos. Y después, y todos los días teníamos como la parte del desayuno, después de la primera conferencia, después de la comida, pues siempre nos tenían aquí preparadas unas galletitas con té, café. La verdad que un trato, vamos, que he visto todo eso y yo vuelvo a pensar en el precio y no me parece para nada caro. Viendo amigos míos que me dicen que han visto cursos de Ruby on Rails de una semana, de un fin de semana que a lo mejor son un poco más de 1.000 euros. Y bueno, y para terminar, el último día pues te daban un certificado, pues, bueno, a lo mejor hay gente en el trabajo, ¿sabes? Que lo necesitaba para justificar ese tiempo que le dieron en el trabajo. Una foto aquí como de todos los que estábamos en el curso. Y hubo una charla como cerrando el curso de Donald Stewart, que justo no lo cogí en la foto aquí, ahí está, pero es uno de los autores del libro Haskell, Real Haskell. Y vamos, es famosillo porque si lo sigues en Twitter, cada 2x3 están buscando programadores Haskell para Standard Chartered, que es un banco ahí en Reino Unido. Y de hecho dijo que la gente que estuviera interesada escribiera porque estaban buscando programadores Haskell para trabajar en Singapur y que su plan era, creo que de aquí a fin de año, contratar todos los meses 3 programadores Haskell o algo así. Pero bueno, programadores Haskell. Ellos tienen su propio compilador de Haskell que él dijo que fue un error hacer porque lo querían estricto y dijeron que hubiese sido mejor forkear el HC y adaptarlo a lo que ellos necesitan que hacer un compilador desde cero. Pero bueno, hay que saber mucho Haskell y mucho de todo para trabajar ahí. ¿Quieres presentar Dijkstra? Sí, justo viene después, pero Dijkstra Dijkstra era como realmente el organizador del curso. Que justo... No, pero un rumor sí. Todo el mundo se empezó a preguntar lo mismo. Es familia de... Pero sí que dijeron que Dolce, que es tenía algún parentesco con Dijkstra. Así que a eso fue a lo que pudimos llegar. Y bueno, eso fue un poco fotos así del sitio y tal. Ahora, los profesores justo está Dijkstra, que era como el que coordinaba todo el curso. Y creo que es de los principales maintainers del compilador de UHC, un compilador de Haskell que tiene en la universidad. Es un compilador que nos contaron que es un poco un compilador más que nada para hacer experimentos y muchos de... Si os empezáis a fijar en los papers, en mucho vais a ver el nombre de este señor. Y precisamente son experimentos que ellos aplican en el compilador de UHC, que tiene todo el poder para cambiar lo que
quieran, y luego eso pues lo proponen a incorporar en GHC, que realmente es como el compilador estándar ahora mismo de Haskell. Luego está este profesor que a mí es de los que creo que es el que más me gustó. Es un profesor que está retirado, siempre ha sido creo, profesor de ahí de la universidad, pero explicaba y tenía un arte ahí para contarte las cosas que era excepcional. Está retirado, pero solo va a la universidad a impartir el curso este de verano. Es decir, un tío encima te daba su email, dice, es que escribirme, creo que siempre está ahí mirando la lista esta de Haskell Café para preguntas que puedan aparecer ahí. ¿Vale? Es extremadamente inteligente este hombre. Puso un ejercicio ahí en modo challenge ahí la primera semana de hacer un algoritmo que recorra un árbol, es decir, se me olvidó el nombre en inglés, es decir, get first, no, sino a lo ancho primero, ¿no? Por filas, no en profundidad primero, pero que pueda funcionar en árboles infinitos, árboles que expanden infinitamente. Bueno, como Haskell es lazy, lo voy a contar ahí, se puede hacer. La historia es que todo Dios se pasó las 2 semanas intentando hacer eso. Y luego vino este señor, pintó un arbolito ahí en la pizarra, dijo, es que yo quiero hacer así. Imaginaos que por este lado entra una lista infinita de no sé qué y por aquí sale una lista infinita. Vamos, que en 2 patas se sacó un algoritmo ahí que todo el mundo hizo, explotó la cabeza. Y los otros profesores se referían con mucho respeto a eso. La verdad es que muy contento con que ese hombre estuviese ahí, dedicando su tiempo a enseñarnos un poco lo que sabe. Luego está Johan Juric, y el otro que viene, realmente dieron un par de conferencias cada uno, no dieron más. Y realmente trabajan todavía en la universidad. No sé si dije, pero Atze Dijkstra fue su último año organizando esto porque se va a trabajar para Standard Chartered, el banco este de Haskell. Y entonces, estos sí que están en la universidad todavía trabajando, pero, por ejemplo, Johan Juric, está como más especializado en lo que es programación genérica y cosas así. Y este Wooden Rijkstra, los nombres, perdóname si pues está trabajando todavía en la universidad. Tiene un libro escrito sobre Swift funcional de Apple, el lenguaje este de Apple. Y bueno, se nota que es el más joven porque tiene página web con proyectos, experiencia en industria y cosas así. Y el tío igual. Iba a intentar en esta charla hablaros un poco de COC y ACDA, que fue la última conferencia que tuvimos, que justo dio él. Pero bueno, me estaba extendiendo mucho y lo quité. A lo mejor si sobra tiempo os cuento un poco. Pero el tío es también extremadamente inteligente. Y justo nos contó que en alguna ocasión encontró bugs en Xmonad, la biblioteca esta de Haskell para trabajar con el sistema X Windows System que justo lo descubrió porque lo que tradujo una cosa a COC, en COC no compilaba y al final era un bug que compilador de Haskell no podía detectar y que tampoco podía detectar. Y ahora sí, vamos a empezar un poco con las conferencias y el contenido un poco que vi. Me falta muchísimo contenido que dieron, pero escogí estos porque para mí fueron los más reveladores o los más interesantes. Del otro hay como más material online. Y bueno, que tampoco os agobiéis. Es decir, yo no entendía muchas cosas y todavía sigo sin entender prácticamente todo. Entonces, vamos a empezar por Lambda Calculus. Y justo esta fue la primera conferencia que di y me la dio pues, mi profesor favorito. Y bueno, yo dije, joder, otra vez Lambda Calculus, a ver, que sí me gusta y tal, pero es que no entiendo para qué tanto Lambda Calculus que te lo ponen en estos sitios.
pues fue súper revelador. ¿Por qué? Lo primero que dijo este hombre fue que el Lambda Calculus es un Term Rewriting System, un sistema de reescritura de términos, y que a su vez es un lenguaje de programación simplista, Turing completo y que soporta funciones de orden superior de forma natural. Porque por lo general los sistemas de reescritura de términos, Term Rewriting Systems, los que no son de orden superior al menos, creo que fallan en este tema. Y no se pueden utilizar directamente para programar con funciones parciales por esta razón. Pero bueno, la historia ya para mí me sonó algo distinto. En plan, primera vez que escucho que Lambda Calculus es otra cosa. Entonces es como, hay un libro enorme que te explica un montón de cosas de lo que es Term Rewriting System. Y justo lo primero que hice yo fue buscar qué es esto de Term Rewriting System. Y Term Rewriting System es la teoría de las transformaciones discretas o en pasos de objetos. Es decir, hay toda una teoría matemática sobre cómo coger un objeto en un estado y transformarlo en otro estado. Entonces, al final, esto se parece mucho a la sintaxis esta Backus-Naur, que es como tienes términos que expanden a otros términos y luego tienes como términos ¿cómo se dice? Terminales que ya no pueden expandir a otra cosa. Entonces, lo curioso es que Haskell se puede traducir prácticamente todo a esto. Y es realmente para mí lo revelador. Fue en plan de, siempre estoy escuchando que Lee, todo el mundo le encanta el Lambda Calculus, pero para mí era más una curiosidad que, de verdad que esto un lenguaje está implementado solamente en esto. Pues vamos a seguir, me estoy adelantando un poco. Entonces, Doise dijo, ¿quién conoce la tesis de Turing, de Church-Turing? Y bueno, sí, yo... Dijo, pues lo mejor de esta tesis simplemente, cuando estaban trabajando en esto de problema de la parada y tal, Alonso Church, pues en su investigación para las funciones de números enteros computables y tal, formó su Lambda Calculus y tal, y Turing luego hizo pues, su Turing Machine en su tesis y tal, pues llegaron a la conclusión de, en lo que es capacidad computacional, los dos sistemas son, y muchos otros sistemas, luego Kurt Gödel tiene otro por ahí y tal, pero bueno, me voy a centrar en estos dos. Los dos son equivalentes, es decir, lo que hace uno lo puedes implementar en otro y viceversa. Entonces, lo interesante de esto, dijo Doise, es que gracias a esto podemos coger la máquina de Turing y tirarla y centrarnos en Lambda Calculus, que es lo que más mola. Sobre todo a nivel matemático, ¿no? La Turing Machine es como una máquina ahí demasiado mecánica, en plan de eso, ingenieros. Entonces, eso me recordó a una frase que yo había visto de Stephen Deal, un tío que postea millones de cosas de Haskell y tiene tutoriales ahí súper potentes, que dice que el diseño del cálculo troncal debería dirigir el desarrollo de un lenguaje de programación, no el lenguaje con el que quieres describir las cosas. Y eso es como muy interesante. ¿Por qué? Porque parece que el tema este de construcción de compiladores para lenguajes funcionales y tal, lo importante es tener un lenguaje que ellos le llaman el core language, que sea muy, muy pequeño, lo que sea lo suficientemente rico, expresivo, y para permitir que el lenguaje frontal que llaman, las construcciones de ese lenguaje se puedan traducir a ese lenguaje pequeño sin perder pues eficiencia porque es mucho más fácil, es como, no sé, en los ordenadores ahora, ¿no? Todo al final va a nivel de instrucciones de procesador entonces es mucho más fácil optimizar a nivel de unas primitivas de procesador que ya conoces
que eso siga creciendo y sea, vamos, enorme, ¿no? No vas a poder ver patrones que puedas optimizar y tal. Pues esto mismo pasa en la construcción de compiladores de lenguajes funcionales. Ellos diseñan un lenguaje que es muy pequeño y luego, pues, de pronto tienes Haskell, que dices, no me cabe en la cabeza cómo todo Haskell puede traducirse a esto de aquí abajo. Pero vamos a hacer un poco para que os refresque un poco qué es el lambda calculus. El lambda calculus es esto. Esa es la descripción del lambda calculus. Son solo tres definiciones. Un término puede ser o una variable, o una aplicación, o una abstracción. Abstracción es declaración de funciones, aplicación es la aplicación de un argumento a una función, y variables que están ahí, que son irreducibles. Entonces, tiene como dos metareglas, que es la aplicación asociada a la izquierda, y solo tienes funciones sumarias y aplicación sumaria. Es decir, no existen funciones de más de un argumento, ¿no? Esto ya empieza a sonar un poco a Haskell, ¿no? Y realmente es una simplificación que facilita mucho las cosas. ¿Quién ha intentado, no sé, hacer funcionar otro lenguaje que no sea Haskell, por ejemplo, y se encuentra con el, pero mi función recibe más de un argumento, ¿cómo lo hago? Entonces tienes que hacer magia y no es tan natural como si Haskell ya dice, mira, es que todas las funciones son binarias. Ya está, te simplifica mucho la vida, aunque tengas que hacer algunas cosas extras para soportar funciones de más de un argumento. Entonces, como dijimos que el lambda calculus es un term rewriting system, ¿cuáles son las reglas de reescritura del lambda calculus? Pues estas son las tres más importantes, que es la reducción beta. La reducción beta simplemente es aplicar un argumento a una función. Tú dices, voy a aplicar el argumento a la función que está definida como x y una expresión e que puede ser arbitraria. Entonces la reescritura de eso simplemente es, voy a sustituir todas las x que vea dentro de por a. Esa es la regla de la reducción beta, que simplemente es, aplica una función. Luego tienes la conversión alfa, que la conversión alfa simplemente es una regla que te dice el lambda calculus para evitar colisión de nombres. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aplico el argumento i a esta función? Al aplicar la reducción beta, puedo sustituir todas las x que están de aquí hacia la derecha por i, y de pronto tengo dos i aquí que no sé si las dos son esta o son la de afuera. ¿Sabes? Hay un problema en una captura ahí de nombres que no me gusta. El problema es que esto era un bug en Lisp que se convirtió en un feature. ¿Quién conoce aquí las macros de Common Lisp? Pues en las macros de Common Lisp tienes que utilizar generadores de nombres porque generadores de símbolos, porque si pones un símbolo a fuego, pues cuando se expanda la macro, probablemente te capture variables que no quieres que te capture. Entonces, por toda esa historia, pues vino Skin con sus macros higiénicas y todo eso. Por tanto, esto es algo muy básico, pero que a lo mejor implementar sí no es tan básico, y que muchos diseñadores de lenguaje, cuando implementan un compilador, pasan por alto y tienen un bug o una feature. Y luego tienes esto no me acuerdo cómo se llama, eta conversion. La conversión eta, que simplemente es para permitir en el lambda calculus un tipo de programación point free, como Haskell. Simplemente es, si yo tengo una abstracción, una función que recibe un argumento, y ese argumento simplemente se lo pasa a otra abstracción que tiene dentro, pues eso es lo mismo que sacar la abstracción, extraerla afuera. Entonces, ya está. Entonces, con estas reglas, realmente lo que se busca es como encontrar igualdad, establecer igualdad entre distintos términos escritos en lambda calculus. Tú puedes tener un término escrito aquí de una forma y otro término escrito de otra forma. Entonces, aplicando reglas alguna de estas reglas de reducción, llegar a lo mismo y decir, vale,
las dos expresiones en lambda calculus son equivalentes, aunque tengan distintas sintaxis. Y esto es algo que hacen mucho los compiladores cuando están optimizando código de este tipo, que se parece al lambda calculus. Pero bueno, el lambda calculus no es tipado. Entonces, como Haskell tiene otra movida, que son los tipos y tal, pues está el lambda calculus simple, ¿no? El lambda calculus simple es el lambda calculus, pero que además añade pues, una definición de tipo, que dice un tipo T puede ser un tipo concreto o un tipo función. Ya está, simplemente. Como mismo tienes variables a nivel de los valores del lambda calculus, a nivel de tipos también tienes variables, que son las variables de tipo, o tienes las abstracciones, que son los tipos de función. Esto en Haskell, si ves el tipo de la flecha, veréis que es un tipo también declarado en Haskell, que no es nada inventado. Bueno, y esto se combina con el lambda calculus. Entonces, como dijimos, la aplicación de función en lambda calculus aplica a la izquierda, pues a nivel de tipos, los tipos se agrupan hacia la derecha. Entonces, si tienes un tipo de tau o omega o zeta, no sé, o rho, no sé, estoy diciendo mal seguro, pero de estos se lee como yo recibo este y devuelvo este. Y yo recibo este y devuelvo este. Entonces, va agrupando a la derecha en vez de a la izquierda. El problema del lambda calculus simple es que no es Turing completo. ¿Por qué? Porque siempre reduce algo. No puede quedarse... Sí, para ser Turing completo tú puedes poder hacer un programa que nunca termine. Y en lambda calculus, el tipado simple, siempre va a llegar a un resultado. Y no tiene funciones polimórficas. Por tanto, esto nos da una pista de que Haskell no es solo... No es simple simple type lambda calculus. Luego tienes en lambda calculus, como todas las funciones son anónimas, ¿cómo hacer? Y es Turing completo, ¿cómo puedes hacer recursión? Pues la recursión se logra a través de los fixed point combinators. Se llaman fixed point simplemente porque recuerdan mucho a la propiedad matemática que tienen algunas funciones de que una función, si le aplicas un valor x, su imagen es x también. Y a ese punto se le llama fixed point. Entonces, es una propiedad que es como... O sea, a mí me fascina que esta propiedad la tengamos en lo que es ciencias de la computación, ¿no? Es como... Joder, me parece alucinante que podamos contar con esa propiedad. Simplemente tenemos una función fix que retorna una función y a su vez es equivalente a esa función recibiendo a fix con esa función. Entonces, realmente te da como una expansión infinita de aplicaciones de la misma función y hasta que tú quieras, ¿no? Y con esto es con lo que se logra en el lambda calculus recursividad. Hay un montón de combinadores de fixed point de esto, pero el más famoso, incluso yo tengo un blog sobre eso, es el Y Combinator este, que es el que siempre suena más. El problema es que el combinador este para hacer recursión fixed point no se puede tipar en el simply type lambda calculus este. Porque cuando llegas al combinador, él mismo se recibe a él mismo y eso vas a llegar a una cosa que se llaman tipos infinitos, tipos que empiezan ahí a como recibo este y no llegas a ningún sitio. Entonces no se puede tipar. Entonces, para poderlo tipar necesitas introducir una primitiva que en Haskell es la función fix. En Haskell, si buscáis, hay una función que se llama fix que tiene esta asignatura y que no estoy seguro, pero creo que es la única función por la que Haskell es Turing completo. Es decir, si le quitas esta función a Haskell, de pronto tienes un lenguaje Turing completo, que no es Turing completo. O sea, a lo mejor me estoy columpiando, pero es como una de las claves, de las funciones claves en Haskell, para que sea eso.
Y luego tienes el polimorfismo, porque dijimos que el simple type lambda calculus no tenía funciones polimórficas. Entonces, existe otro lambda calculus que se llama system F, que es simplemente un lambda calculus extendido para que soporte funciones polimórficas. El problema de las funciones del system F es que la inferencia de tipos es, como dice aquí, un desirable. Y para Haskell, por temas de pragmatismo, utilidad y tal, pues eso no le mola mucho. Entonces, no sé si habéis chocado alguna vez, yo sí habéis chocado antes con la restricción del monomorfismo esta, que la lees y te quedas igual, la explicación. Es un poco una cosa rara que hace Haskell, que es a las lambdas siempre les calcula como un tipo concreto y le asigna eso. Entonces, cuando intentas utilizar esas lambdas que tú quieres que son polimórficas con otros tipos, pues el compilador te dice que no marcha. Entonces, es como, esta función debería ser polimórfica, ¿por qué no lo es? Y es que Haskell siempre le asigna un tipo concreto, al no ser que tú seas explícito y lo asignes con una type signal de esta, de que no quiero que esto sea polimórfico. Y esto, por supuesto, tiene mucho más razones de por qué existe, por qué no. También había un problema de que en Haskell, por defecto, esta restricción estaba activa, al menos. Ya no sé si por defecto no está, pero en GHSI se desactivaba. Entonces, petaba tu programa al compilarlo, pero ibas a la consola interactiva, hasta lo probabas y funcionaba. Y era como un what the fuck de esto que es que te explotaba la cabeza. Entonces, System F también tiene una cosa que se llama polimorfismo de orden superior, que en Haskell lo puedes un poco lograr con la extensión esta de rank n types. Pero bueno, eso es un poco para que os suene todo, no entendáis nada y luego, esto me suena, cuando lo veáis por ahí. Entonces, lo importante, lo que a mí me explota la cabeza esto es que prácticamente todo Haskell, prácticamente todo Haskell se puede reducir a un lenguaje muy parecido al cálculo lambda simplemente tipado con algunas extensiones. Y esto es una de las cosas que hace. Es decir, los data types, cuando tú declaras un data, bla, 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 eso se codifica utilizando una cosa que se llama stored encoding. Se codifica a funciones, todo eso debajo. Los constructores de etapas de tipos también se traducen a funciones en ese lenguaje. La recursión pues, se logra con el fixed point combinator. De hecho, si compiláis Haskell con una flag que se llama dump slices o algo así, veis que saca una construcción que se llama let-rec, que es una implementación de let recursiva que se hace internamente utilizando el fixed point combinator de estos para hacer la recursividad. Es decir, que no hay gotos ni hay los pattern matching también se hacen con funciones. Los cases también se traducen a funciones. Los if then else se traducen a funciones. Es como lo que parece que dicen, ¿no? Que el lambda calculus es Turing completo, pero al final tú dices, a lo mejor se están columpiando. Pues sí, se puede hacer, todo lo que se hace en Haskell se puede hacer en el lambda calculus, y mucho de lo que hace Haskell se traduce, yo creo que todo se traduce a eso, que luego pues ya eso se traduce pues a código máquina, a un código intermedio C o lo que sea. Pero este es el core language, de que hablan los diseñadores de estos lenguajes, sobre el que ellos realmente estudian cómo construir el compilador. Esto es con lo que trabajan y esto es sobre lo que optimizan. Esa fue la primera lecture, y para mí esa fue como la que, para quien entiendo la historia esta de por qué todo el mundo habla de lambda calculus. Aunque solo Haskell parece que es, bueno, solo la familia Haskell esta de lenguajes puros, parece de los que se acercan a realmente utilizar esto. Casi todos los demás lo extienden con efectos y movidas. Programación genérica, pues esta es corta, simplemente es una forma de abstracción donde una misma función la permite que funcione con diversos tipos de datos. En Haskell
típico, tú solo tienes una función ID que es totalmente universalmente polimórfica, se dice. Es decir, esa función no tienes que definir una ID entero, una ID flotante o una ID string. Es decir, el tipo de datos tú la defines una vez y el tipo de datos que reciba, pues funciona para eso. Entonces, por supuesto, es importante la programación genérica porque elimina boilerplate, te permite un poco centrarte en las partes importantes y pues programas que se adaptan automáticamente según ellos van evolucionando. Entonces, la idea que nos dio el profesor Johan es que una cosa que ellos experimentaron en UHC, en el compilador de UTGET, fue vamos a intentar, nuestro plan de ataque es coger los tipos de datos que tenemos, intentarlos definir todos en términos de una estructura común, es decir, estamos volviendo a lo mismo. Si un lenguaje que se causa un core language con muy pocas cosas, pues estamos haciendo lo mismo con las estructuras de datos. Las estructuras de datos que se combinan, se traducen a una estructura de datos con unos combinadores dados y luego sobre esos combinadores es que realizamos las funciones que queremos que sean genéricas. Entonces la historia es, bueno, ¿cómo convierto tipos de datos a un formato común y que sean sin perder propiedades? Entonces, esta es la idea de la implementación. Ellos dicen, vamos a coger los tipos de datos que tenemos en Haskell, por ejemplo, data, lo que sea, vamos a quitar la recursión de ellos y vamos a distribuir pues, la estructura que queda, que es donde vamos a actuar de forma genérica. Tú dices, esto no me lo creo, esto no creo que pueda ser, pero flipando lo es. Entonces, el ejemplo que ponen ellos es, vamos, queremos hacer, imagínate, una estructura que se llama bit, que es 0,1. Queríamos tener una type class que se llama codificar, que recibe un tipo de dato A y te devuelve una lista de ese tipo de dato codificado en bits. Y lo importante de la programación genérica en Haskell es que el compilador lo pueda hacer por ti automáticamente. Tú solo tienes que decir, yo quiero que mi tipo de dato concreto derive del code y automáticamente se pueda codificar, que no requiera ningún trabajo extra del programador. Entonces, volvemos, como dijimos, hemos quitado la recursión de los tipos de datos para hacer esto, pues las tenemos, como en Haskell puedes tener tipos de datos recursivos, pues necesitas recuperar la recursión esa, y la recursión esa se recupera, pues con fixed point otra vez, pero a nivel de tipo. Esto es a nivel, el fixed point que vimos, pues este es lo mismo, pero a nivel de tipo. Entonces, por ejemplo, tenemos un tipo de dato listo, ¿no? Y vamos a hacer una cosa que se llama pattern functor de lista. Vamos a coger la lista y convertirla en un pattern functor de lista. Entonces, eso simplemente lo que dice es, vamos a quitar la recursividad a la lista. Vamos a tener un tipo lista que va a recibir un parámetro adicional que es lo que viene en el resto de... Yo tengo la cabeza de lista y el resto, ¿no? Pues el resto es lo que venga aquí. Entonces, tú dices, joder, pero esto no es lo mismo que esto. Porque no lo es. Es decir, esto aquí tú puedes poner el bool y ya rompes toda la historia. El problema es que todo eso lo restauras otra vez con el combinador fixed point a nivel de tipo que tenemos. Entonces, este tipo y este tipo original lista sí son isomórficos. Los dos son exactamente lo mismo. Simplemente se construye a partir de una estructura que definiste con anterioridad y el otro se define en función de sí mismo. Lo importante es que aquí ya tenemos algo que va a ser común prácticamente a todas las cosas que hagamos de este tipo. Entonces, te puedes centrar solo en hacer común la construcción de estos pattern functors. Entonces, puedes hacer lo mismo para los árboles. Por ejemplo, tienes una estructura de árbol que es así, pues tú dices, mira, mi pattern functor, ¿cuál va a ser? Pues lo mismo, introduzco lo que va a tener en cada rama y simplemente lo sustituyo. En vez de hacer la recursividad aquí, pues sustituyo lo que tú me des. Y otra vez, ¿cómo recupero esa recursividad para lograr tener un árbol de verdad, como lo tengo aquí? Pues a través del fixed point combinator.
este y este otra vez son isomórficos. Entonces ahora es cuando viene, boom, la magia. Tú dices, vale, pues ¿cómo puedo codificar con un tipo lo que es el tipo suma, por ejemplo? ¿Sabéis cuando, no sé si lo sabéis, en Haskell cuando dices data, mi tipo igual a X y un pipe de esto, o Y, eso se llama un tipo suma en Haskell. Simplemente porque la aridad, si calculas la aridad del tipo de datos que estás definiendo, pues es justo la suma de las aridades de los tipos de datos que estás utilizando dentro. Pero bueno, la historia es que eso lo puedes codificar utilizando este combinador. Para poder hacer esto necesitas activar una extensión de Haskell ahí, pero bueno, puedes decir, yo voy a recibir dos tipos de datos aquí que voy a combinar con este operador que me estoy inventando y lo voy a construir de esta forma. Ese es el tipo suma de los tipos de datos de Haskell. Pues me falta el tipo producto, que es simplemente cuando tienes, no sé, data, mi tipo de dato igual a un constructor y una serie de parámetros que recibe. Pues a eso se llama tipo producto porque igual la aridad del tipo de datos que estaba definiendo pues, va a ser la multiplicación de la aridad de los tipos de datos que recibe el constructor. Pues eso lo puedes codificar también con este combinador y de esta forma. Luego, por temas de llegar el cálculo que se está creando con esto, se define un tipo de identidad, un tipo constante y un tipo como nulo, que simplemente se va a traducir a un tipo a un constructor que no tiene parámetros. He dicho muchas cosas. Lo importante de esto es que los tipos de datos en Haskell, prácticamente la mayoría de ellos, o los más comunes, se pueden traducir en función de estos 5 combinadores, que es lo que estamos buscando. Como el lambda calculus, que teníamos 3 reglas, puedes traducir prácticamente todo lo que puedes hacer en un lenguaje de programación a eso, pues aquí todos los tipos de datos que puedas declarar con Haskell los puedes definir otra vez en función de estos combinadores. Y vamos a hacer un ejemplo. Teníamos que el pattern functor on list lo teníamos definido de esta manera. Pero esta manera no es fácil de trabajar porque cuando vimos el ejemplo del árbol es distinta. Pues vamos a definirla en función de los combinadores que definimos. Y esto pues es exactamente lo mismo. El list ahora va a utilizar estos combinadores. Y esto simplemente está diciendo la forma que tiene esto. Y si haces lo mismo con los árboles, pues te queda esto. Pero ahora lo interesante es que nuestros pattern functors son de listas y de árboles, de pronto están construidos por los mismos elementos, ¿sabes? Entonces, lo que queda que es, pues, para codificar simplemente tengo que decir cómo codifican cada uno de estos combinadores a bits. O tipos primitivos como enteros, flotantes o tal, eso tampoco te escapas. Pero de pronto, cualquier tipo de dato que puedas definir de esa forma lo puedes traducir a estos 5 combinadores y como esos 5 combinadores en algún sitio ya tienes definido cómo se traducen a bits, pues automáticamente se traduce todo. Entonces, un poco este es como el programación genérica, lo más básico, ¿no? Y eso fue un poco lo que nos contaron. Entonces, es bastante... te ilumina bastante en este término, que siempre quieres de la generalización ir a unos casos muy concretos sobre los que puedas pues, escribir tu funcionalidad, que va a ser de pronto como estás, el universo lo estás contrayendo a unos elementos específicos, pues automáticamente lo que defines para ese core va a funcionar pues, para todo el universo de forma mágica. Sí. Los fixed points es una manera de definir la recursión con las funciones. Yo me he quedado un poco con la idea que con el operador este fix puedes extraer una función que ha sido aplicada en un argumento, el argumento que fue aplicado. Sí. Y esos pattern functors son algo así como si tienes un tipo que es combinado, combinación de las cosas, con ese pattern functor puedes extraer de qué otros tipos de combinado se No sé.
se extrae el argumento de un fixed point combinator, sino que un fixed point combinator básicamente es que la aplicación del resultado de una función sobre un argumento, si se aplica otra vez la función sobre ese resultado, es el mismo resultado que el argumento. Perdón, el mismo resultado que el primero. Es decir, que lo puedes aplicar 100 veces, lo puedes aplicar uno, es lo mismo. Pero no significa extraer el resultado que tenga el mismo tipo. Lo que quiere decir es que luego eso te sirve. Bueno, la verdad que no estoy seguro de lo que quiere decir. Voy a pensar y luego. Vale. Yo más o menos tenía la misma duda. O sea, tenía la duda de cómo funcionaba realmente. Porque la verdad es que no. Vale. O sea, de lo que va. Podemos hacer un ejemplo. Es que la función fix o el constructor de tipos fix te ayuda a construir una definición recursiva. O sea, que puedes ampliar todo lo que quieras hasta donde quieras que llegue. Ajá, sí. Y luego entonces es un combinador que cuadra. Sí, sí, exacto. Sí. Es un combinador y entonces ese combinador empieza Sí, sí, claro. Sí, sí. algo así. O sea, no entiendo Sí. cómo funciona porque no me da el tiempo. Bueno, si ves la definición en Haskell, la definición en Haskell es bastante... ¿cómo se llama? De hecho, Entonces genera la expresión de muchas veces. O sea, que fix te permite darle. mira, justo- mira, ¿veis la definición de fix aquí? Vale, lo amplío. Si ves que ya esto de por sí, que se puede hacer en Haskell, es bastante mind-blowing. Que X, vas a retornar X, pero que X se calcula con F en X, ¿sabes? Como que... Vamos, aquí esto se puede hacer casi a la lazy evaluation. Esto no lo puedes hacer en lenguaje script. Pero bueno, que tiene tela, que tampoco te preocupes aquí por poco a poco. La historia también es que si tú a esto le das una función, si esta función solo recibe un argumento, si esto te va a dar bottom al final, es decir, va a expandir hasta el infinito. Por lo general, esto tú lo que le das es una función que recibe otro argumento que es realmente en el que tú quieres recurrir, por ejemplo, factorial o algo así, un número. Entonces, te va quedando con cada aplicación de f en ella misma, es una función parcial, con f ya aplicada, pero que todavía necesita recibir argumentos. Entonces, cuando dices fix de mi función factorial sin recursividad, te va a quedar una función factorial recursiva que va a recibir los parámetros que tú necesitas. Entonces, esa es un poco la forma de utilizarlo. No sé si te ha ayudado o empeorado. No, está ahí. Seguramente que no se ve una mente de truco de algún ejemplo. Hay una charla muy guay que se llama Wynot, Sí. el creador de Ray, el de System para Ruby, que es sobre fixed points. Bueno, esto es otra cosa que a mí me interesaba mucho saber. Fusión. No es fusión nuclear, mi profesor favorito. Sino fusión de otro tipo. Entonces, una cosa que yo tenía totalmente broken cuando fui ahí. Dije, Haskell es lazy, por tanto. Lo bueno de ser lazy es que en Haskell puedes reutilizar las funciones estas, más filter, tal, las puedes unir para hacer otras funciones y que sea un poco eficiente. Porque, por ejemplo, en lenguaje estricto, hacer esto al final tú nunca lo haces. ¿Por qué? Porque primero esto va a crear una lista de n elementos, luego se va a pasar a este y este va a procesar esa lista de n elementos y luego... Entonces, es tan ineficiente que utiliza, no sé, algo como generadores en Python o simplemente te reescribes la función con recursividad explícita y no utilizas esto. Entonces, esto es lo que me fascinó un poco a mí de Haskell al principio, en plan de, joder, realmente las funciones recursivas que hago en un punto las puedo reutilizar en otro, porque todas esas listas intermedias completas no las va a crear, sino se van a ir creando a medida que el pipe este de proceso va funcionando. Lo que yo tenía equivocado es que yo decía, vale, no hay listas intermedias. Mentira, sí hay listas intermedias. Aquí en el caso Zoom necesita utilizar todos los elementos de la lista, por tanto esta lista se va a crear entera y a su vez los maps estos del medio también van a crear listas del mismo
tamaño. Entonces sí se sigue... Entonces es una lista infinita. Sí, claro, Pero de repente sí. algo Sí, realmente, si haces una lista infinita, hasta aquí no tienes problema. Pero aquí Zoom va a estar sumando. Sí. Por lazy evaluation hasta aquí no tienes problema, pero Zoom sí va a recorrer la lista hasta que llegue al final, y como no llega al final, pues va a estar ahí. El problema es que Zoom de un solo map es distinto a Zoom de estos 3 maps. Yo creo, tampoco me haga mucho caso, pero yo creo que el caso de los 2 maps va a diverger mucho más rápido que los otros, porque va a haber una lista intermedia de por medio, digamos, es decir, en vez de estar creando 1, 2, 3, 4, vas a estar creando 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3, 2 de 4, cada uno así pasado por el Entonces, eso es lo que un poco yo pensaba que Haskell lo hace y ya está. Y en gran medida es verdad, porque Haskell está optimizado para las listas intermedias de esto, fusionarlas, que es lo que se llama. Y de ahí es lo que viene fusión. Todas las listas intermedias estas tú las fusionas en una, y en realidad esto internamente está funcionando con una lista en vez de con intermedias. Pero eso porque las funciones map esta de los módulos que te da Haskell están muy optimizadas para sacar partido de eso. Que no es lo mismo que yo me pueda hacer la función recursiva que me dé la gana, la voy a componer y ya está, tengo función de gratis. Entonces, la historia de esto es, bueno, la fusión esta, ya que no es gratis, al menos cómo puedo hacer para beneficiarme de ella. Y bueno, lo que dije, HC está optimizado para detectar ciertos patrones en el core language que lo que hace es eliminar estas listas intermedias. Como todo no es gratis en la vida, pues claro, para funciones recursivas esto es extremadamente difícil. Pero HC, nos dijo Doise, que es extremadamente bueno en hacer inlining de funciones que no son recursivas. Hacer inlining simplemente es una técnica de los compiladores que es que esta función A llama a B, pues en vez de llamar a B en el runtime, simplemente cojo el código de B y lo pego aquí. Y así me quito el overhead de llamar a una función. Y entonces, como Haskell es puro, pues puede ser extremadamente agresivo en esas optimizaciones, porque es decir, no va a haber nada raro que te corrompa el estado. Y ahí un poco la importancia de que sea puro. De que a nivel de compilador puedes hacer cosas que en lenguajes que no son puros es como no me lo digas tú a través de una extensión, yo creo que no me mojo. Entonces, en el caso de algunas funciones que se puedan definir en términos de for R, pues la técnica que se utiliza es utilizar una dualidad de la función for R y una función build que existe en Haskell. Y déjame, os muestro un poco la asignatura aquí rápido. Build, ¿qué hora es? 8, estoy muy fatal. La función build es esta. Y esta función build es una tontería. Esta función simplemente voy a recibir una función que la voy a llamar pues con el operador const de listas y la lista vacía. Simplemente se llama build porque es un constructor de listas. Entonces, ¿por qué es un constructor por qué buscan esto de constructor de lista? Porque si veis for R, muchas aplicaciones de for R se pueden entender en términos de una lista como que for R simplemente recibe una transformación, un elemento neutro, y lo que hace es sustituir cada const de la lista por este constructor y el elemento neutro por este. Entonces es como una dualidad. O el for R se dedica a desarmar una lista y build se dedica a armarla. Y claro, HC está optimizado para cada vez que vea esta construcción, dice, si aquí me estás armando una lista y aquí me la estás desarmando, sí, funciona al revés. Aquí me la desarmas y aquí me la vuelves a armar, ¿por qué no la armas directamente? Y te ahorras este procesamiento intermedio. Entonces esta es la premisa fundamental sobre la que se construye la optimización de esto de esto de función. Es decir, tú escribes la función así y HC automáticamente se carga el for R.
es un poco la explicación que he dado aquí. Y iba a mostrar un ejemplo. Bueno, lo voy a mostrar porque ahora lo tengo escrito, pero Si no, dije, lo voy a escribir, pero qué va. A ver, aquí estaba aquí en Fusion. Aquí en Fusion. Voy a bajar un poquillo. Si ves en Fusion, aquí tenemos map, cogemos, declaramos map en función de for R, sustituimos donde está for R tal, la lista por su variante bin, luego y entonces nos queda justo el patrón que puede optimizar HC. Entonces, HC supuestamente este for R me lo va a cancelar con este bin. Entonces se va a mover el bin, se va a mover. Si la función esta que está aquí se va a trasladar hacia arriba del for R. Entonces, si veis, bueno, aquí está el map este. Al final lo que pasa es que quedamos a un for R directamente. De dos for R que habían, de dos maps, llegamos simplemente a un for R. Bueno, yo lo tengo aquí para enseñaros que si yo cargo esto y digo A es 35, B es 35, C es 35 y D es 35, es decir, que todo da el mismo resultado. Es decir, que la propiedad al menos empíricamente se cumple, ¿no? Al menos este ejemplo. Y bueno, el problema es que funciones súper importantes como false L y fix no se pueden definir en función de for R, al menos de forma eficiente. Y aquí ya fue cuando explotó el mundo, porque utilizan una cosa que se llama la dualidad de los for, que son false y no tipos co-list y muy turbio. Yo todavía no lo entiendo. No creo que nunca lo entienda, pero bueno. Y bueno, esas tres lectures fueron como las más iluminadoras. Esta fue como de sobre todo la de Monads, que fue la de, ¿sabéis lo que es las Monads? Sí, yo sé lo que es las Monads, no lo sabía. Entonces, ¿qué son las Monads? Entonces, esta es la única forma que me mojo ahora de explicarlas. Las Monads simplemente hay un patrón que se repite cuando estás trabajando con muchas estructuras de datos y ese patrón se ha extraído y se le ha llamado monad. ¿Cuál es la interfaz de ese patrón? Se llama secuenciación y embeber. Sí. Secuenciar dos computaciones de un tipo determinado y un valor embeberlo en el tipo de computación que quieres. Importante, ese es el patrón, secuenciación, pero no quiere decir que Haskell necesite las monas para ser secuencial. Sí, Haskell ya tiene una estructura primitiva para hacer secuenciación. Bueno, realmente yo creo que los LED, pues tú puedes tener LED de X igual a Y y luego de Z igual a otra cosa que depende de Y, de la asignación primera. Por tanto, secuenciación puedes tener, aparte que es lazy, entonces cuidado que la secuenciación, si estás dependiendo de un valor de otro, pues eso no significa que uno se evalúe antes que otro. Y bueno, LED y la aplicación de funciones también es una forma de secuenciación. Yo digo, una función recibo A, pues le paso el resultado de otra y ahí he secuenciado dos cosas, ¿no? Por tanto, aunque el patrón que se extrae es secuenciación, no quiere decir que Haskell necesite las monas para ser secuencial. Eso no tiene nada que ver. Tampoco es impuro o sobre efectos secundarios. Voy a enseñar ahora ejemplos de tipos que implementa este patrón monad y no tienen nada de efectos secundarios ni nada. Y tampoco es sobre hacer Haskell que sea imperativo. Haskell es un lenguaje funcional y se va a morir, espero que se mueva funcional. Por tanto, tampoco es que sea imperativo. Sí que hay una sintaxis que se llama sintaxis do, que cuando que está hecha a propósito a que parezca programación imperativa, para que te dé esa familiaridad. Pero las monads no existen en Haskell para que sea imperativo. Es decir, Haskell es funcional y no hay nada que cambie eso. Bueno, solo hay una cosa que la vamos a ver luego. Por tanto, ¿cuál es la operación de secuenciación en Baby Time? Pues, simplemente, yo tengo un resultado y una función que depende de ese resultado, pues simplemente voy a hacer como una guarda. Si este resultado es no sin cortocircuito, y si este resultado es un resultado, pues tenemos a la computación siguiente con ese resultado. Ya
a lo mejor ni se ha evaluado. Aquí yo simplemente estoy evaluando este result, pero no su interior. Por tanto, la secuenciación aquí es con cuidado. No quiere decir que este valor se va a evaluar todo antes que este. Y la operación de embeber, pues simplemente es, el resultado que me den lo encapsulo en el just este y ya está. Y esta es la forma de secuenciar sin do notation. Entonces, aquí te has ahorrado mucho código boilerplate de chequear si es no, si no. Luego tienes lo mismo, el later type, que es como un maybe glorificado. La operación de secuenciación, pues es un poco más, simplemente contempla un caso que puede tener un error. Y la embeber, pues es lo mismo. Y luego tienes el tipo state, que es como para emular estado, y es exactamente lo mismo. Es decir, ¿cuál es la operación de secuenciación? Pues, ojo que aquí que mi tipo de dato state es una función. Aquí incluso lo tengo con un alias. Cuando veas esto es lo mismo que decir una función que recibe S y devuelve a la tupla a S. ¿No? Por tanto, este tipo result tiene que ser esto. Y esta función tiene que recibir un valor que es este, no, un valor que es este, y devolver. Este result. Lo importante es que este result es esta función. Por tanto, el tipo de la secuenciación tiene que ser pues, el tipo este, ¿no? Es decir, una función a su vez. Por tanto, el tipo de la secuenciación va a ser una función que va a recibir un estado, va a llamar a esta, porque esta es el mismo tipo que esta, es una función también, la llamo como el estado que recibí, un nuevo estado y un nuevo resultado, y llamo a esta next computation que recibe este valor de aquí, porque es el de aquí de abajo. Lo llamo aquí y al resultado que me dé, pues le vuelvo a pasar ese pago. Simplemente que hay una forma de secuenciar las cosas con este tipo de estado que pues se resuelve también con este patrón de Mona. Pero vamos, no quiere decir que esto aquí no está haciendo ningún efecto secundario de ningún tipo. Esto simplemente está encadenando modificaciones sobre un tipo de dato, pero no está mutando el tipo de dato. Entonces, ¿qué hemos visto con esto? Que maybe secuencia operaciones que pueden o no dar un resultado y return embebe una función que nunca funciona, crea una función que nunca falla. Either lo mismo. Either modela una secuencia de operaciones que pueden o funcionar o fallar con un error y al embeber se crean funciones que nunca fallan con error. Y state, pues lo mismo. Secuencia de operaciones que realizan operaciones, modificaciones sobre un estado, si no mutan el estado, sino simplemente lo van reemplazando con otro modificado, y return simplemente crea una función que nunca modifica el estado. Entonces, esas son las monads. Luego viene el tipo IO, que es realmente el culpable de por qué a las monads se le asocia con todo lo demás. Porque el tipo IO es un tipo primitivo en Haskell, es decir, no está definido en términos Haskell en sí, porque el tipo primitivo, de hecho, las operaciones de secuenciación de embeber en Haskell, realmente son estas son simplemente aliases, y estas son primitivas en el lenguaje, que son el resultado de, esto sí, internamente en runtime, pues modifican memoria, hacen I/O, y es que realmente tienes que llegar a algún hack de eso, porque si vas a hacer I/O necesitas modificar cosas. Por tanto, el problema es que en IO, por ejemplo, una de las primeras cosas que te dicen en Haskell, ¿no? Cuando estás aprendiendo las monadas, a la vez que estás dentro de una monad, no puedes escapar la monad. Tú puedes tener un maybe y decir, yo puedo escapar el valor este de aquí, en caso que no esté, devuelvo uno por defecto, o cosas así, ¿no? En el caso de IO, como IO es tan primitivo, pues en este caso sí. Al menos políticamente correcto no lo puedes hacer. De forma no políticamente correcta sí lo puedes hacer con un safe perform IO, que eso, hay gente que se puede utilizar, pero... Pero esa asignatura solo es completa en caso de que implemente como una. Es decir, un maybe A no puedes obtener siempre un A si no tienes alguna... Exacto, sí. Si no tienes Sí.
pero que en maybe, por ejemplo, sí que es común querer sacar un valor del maybe. Y si no está, lo reemplazas por un... Claro, pero que a no ser que digas que el A de maybe Sí, no, es no. un monoide, No, en no, caso no. que tengas elemento 0, por ejemplo, Sí. no puedes obtener un elemento 0 de Sí. idea. Entonces, es un poco eso. Joder, tengo un maybe, quiero sacar el valor de él, pero claro, si no está... me dicen que cuando está dentro de una mola no lo puedo sacar. Bueno, a ver, depende. En el caso de IO, pues sí, si haces un self-performance es como, ¿cómo? Pero en el caso de los otros, pues hay funciones que ya te dicen, si me das un valor por defecto de qué hacer, pues te lo doy y ya está. Y entonces, pues te quitas la capa de monas directamente. Entonces, aquí lo clave es esta oración. En plan, realmente las cosas raras de IO, que son mutables, a effects y tal, no tienen nada que ver con el hecho de que sea una moda, sino que es por la programación del tipo, pero no tiene nada que ver con que sea una moda. Entonces, eso es un poco el takeaway de esto. Entonces, IO en Haskell es como el cajón desastre para hacer todas las cosas que no puedes hacer en un lenguaje puro. Es IO, mutar referencias, acceso al sistema, excepciones, concurrencia. IO es como, vale, aquí ya podemos hacer con una interfaz funcional y pura, pues hacer todas estas gamberradas que la va a hacer el runtime con nosotros directamente. Y luego están, pues, los transformers. No son los animados. Que simplemente es formas tú tienes tus monas, ¿no? Cada una contempla un elemento, un caso de uso determinado, pero una aplicación puede leer, recibir una configuración, tener un estado que va a ir cambiando, computaciones que pueden fallar. Entonces, realmente muchas veces, la mayoría de las veces necesitas no una monad, sino la combinación de varias monads. Y para eso es lo que dicen los transformers. Los transformers simplemente son formas de stackear monads una encima de otra y de pronto te da con una monad que tiene la funcionalidad de todas esas. Entonces, aquí tenía un ejemplo, el tipo maybe, la variante transformer de maybe no es solo maybe A, sino maybe, que tiene un tipo M, que es una monad. Entonces, el tipo monad se va a parametrizar con un tipo maybe. Entonces, el punto le estamos dando a esta monad que le pongamos aquí como una capacidad de file, de maybe. Entonces, por ejemplo, en un caso de uso, tengo chequear password. Pues voy a coger getLine, que es una función de IO, la monad IO, pero la voy a utilizar en este nuevo transformer que me ha quitado. Entonces, para eso necesito utilizar la función lift esta. Si utilizas el paquete transformers, que ahora lo explico un poco más adelante. Entonces, simplemente digo, si me das un password y el password es secreto, es la palabra secreta, te devuelvo todo bien. Si no, mal. Pero realmente esto es una combinación entre IO y maybe. No es solo maybe ni es solo IO. Estás combinando las dos cosas. Except viene siendo lo mismo para IDER, pero se llama set. Y es un poco lo mismo. Aquí pues le dices tú o si no le retornas el valor del IDER que va a tener. Y a la misma vez, como estás en un transformer que está parametrizado con IO, puedes hacer IO dentro de esa nube. Porque si esto fuera solo IDER, sin esto, getLine aquí no lo podrías utilizar. Entonces, fijaos, el lift la asignatura de esta función simplemente lo que dice es, me das una monad, yo simplemente te la voy a liftear, te la voy a subir a una asignatura que funciona como un transformer. Eso, hay veces que el lift es como, le doy funcionalidad de una monad que está más dentro del stack a otra que está más fuera o al revés. Entonces te pierdes un poco en plan de, pues si estoy lifteando hacia arriba, lifteando hacia arriba por esta asignatura, no por donde esté la monada del stack. Y state lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos un transformer state que el estado es un mapa, pero para crear ese mapa hace IO. Entonces yo voy a leer una línea de entrada, que esa línea, pues, por
convención es un nombre, esto es una regla, por convención es un nombre, espacio, un teléfono, y voy a partir ahí, voy a insertar eso en el estado y ya está. Eso cuando ejecute la monada esta, pues me va a quedar el estado ese leyendo Lo importante es eso, que tengo state, que tengo un estado, pero para crear ese estado puedo hacer IO, que si no tuviera la variante esta transformer, IO no podría hacer, solo podría modificar el estado y nada más. Entonces, simplemente, lo que he mostrado es de una biblioteca que se llama Transformers. El problema de Transformers es que tienes que utilizar la función lift esta por todos lados. Y de pronto te encuentras en muchos sitios haciendo lift, y es un infierno. Entonces existe otra que construye encima de esa, que se llama MTL, Monad Transformer Library, que simplemente define unas type classes y a muchas de las mods de los transformers ya comunes automáticamente los hace instancia de esas clases para que, por ejemplo, cuando tú tengas para que tú puedas utilizar como las funciones particulares de cada monad sin tener que hacer un lift, porque él ya lo hace internamente por ti. Entonces, es mucho más fácil de utilizar. Si lo vas a utilizar, lo suyo es utilizar esto. Porque ya por debajo tiene la otra transformer. Y yo creo que voy a terminar ya con esto, que esto se está terminando. Los Generalized Algebraic Data Types. Esto simplemente los tipos de datos de Haskell, se dice generalizados. Y esta es cortica. Simplemente la motivación es, Haskell solo te permite imagina que estás creando un evaluador, ¿no? Para un lenguaje. Tú puedes tener una expresión. Y la expresión se puede construir o bien un entero, puede ser un booleano, o puede ser una suma entre dos expresiones. El problema es que esto, tal como está definido, a nivel de tipos no te impide de que sumes un booleano con un entero. Lo cual no tiene sentido. Pero a nivel de tipos esto sí tiene sentido. Entonces, la idea es cómo puedo instruir al compilador para yo poder crear un lenguaje que un evaluador no pueda tener esas inconsistencias y no tener que manejar eso a nivel con control de errores. Entonces, introduces dos nuevas extensiones del compilador de Haskell que te permite lo que teníamos antes, reescribirlo de esta forma. Si ahora el constructor pues soy explícito un poco con la asignatura que va a resolver un entero y va a devolver una expresión. Pero ahora, en vez de tener el tipo de esta expresión que sea como concreto o algo así, simplemente realmente va a ser como una función. Entonces, cuando yo construya con el constructor de expresión de enteros, voy a recibir un entero y te voy a devolver una particularización de este tipo como listeado en enteros y en bool. Entonces, puedo definir la suma como solo en tipos que hayan sido parametrizados como enteros. Entonces, los tipos bool, si lo pones, el compilador los va a coger esos errores. Entonces, realmente, los hardware, luego hay más cosas, type families y más que construyen encima de esto, pero lo principal de esto es poder definir cosas así, poder crear más invariantes a nivel de los tipos, como una lista que no sea vacía o que reciba un número que sea mayor que otro número que yo tenga, cosas así que pueden, no sé, en tipos dependientes lo puedes hacer, pero en Haskell sin estas extensiones no lo puedes hacer. El problema es que esto no es Haskell 98, esto es HC, pero bueno, yo no sé. Y nada, lo último era Lazy Evaluation, que no, aquí rápido para que despertéis un poco. Tengo esta función definida, ¿no? Y tengo este código. ¿Sabéis cuáles son los resultados de estas interrelaciones? ¿Quién se moja? Ojo, aquí V es error de Kaboom. El tipo de esto es un define. ¿Qué pasa cuando Haskell encuentra un define? Peta. Es decir, peta en plan de encuentro un define. Aborto máquinas, aquí todo peta. Por lo tanto, si evalúo V, esto va a dar un problema. Esto va a una excepción. Pero si evalúo, coger el test de un define y pedirle el tamaño,
¿Y por qué no se evalúa de una? ¿Pero quién te dice que no se evalúa esto? Te ves esa función. Porque no se queda en el fútbol. Y cogiendo la book y no lo sustituye. Ajá, esto es lo que pasa, ¿no? Esto te da estrés. Entonces, pero es, ¿por qué? Este no se evalúa, pero ¿por qué no se evalúa? Gracias a este, ¿eh? Porque este aquí no está forzando para nada su evaluación. Si aquí tuviera un pattern matching, peca. Y es que en Haskell lo que conduce la evaluación es precisamente el pattern matching y los test cases, esto que le dicen. Por tanto, lo importante es, lo que nos dijo Deutsche cuando estábamos en esta lecture es intentar hacer que vuestras funciones hagan la menos cantidad de pattern matching posible, porque el pattern matching rompe la evaluación. Es decir, fuerza la evaluación. Y en muchos casos, si eso lo quieres atrasar lo más que puedas, ¿sabes? Entonces es como, ojo, cuidado con el pattern matching fuerza la evaluación. Y cosas buenas del pattern matching, como forzar la evaluación del pattern matching en una función que se llama sec, que su variante simbólica es como la aplicación de, esto es como la aplicación de función $, pero con un ban ahí de, venga, evalúa. Y nada, lo otro es concurrencia, que esto es un poco bla bla bla, Y esta slide que es un poco los próximos pasos que va a tener la comunidad. Que es una charla aquí el jefe José Luis sobre aplicativos, nos puso aplicativos en la charla ahí, para que tú lo cuentes. Y una charla online sobre él, que va a dar Lorenzo, que ha tenido una niña y está perdido por esos temas. Y bueno, y la banda World, que no sé quién irá. ¿Quién va? Sí. Pues la banda World que, joder, mucha gente. Yo nunca me entero de nada, Pero fotos con Philip Waller. pero una foto con Philip Waller ahí al currículum. Ah, y verdad, que Alejandro Serrano, justo el viernes, que son como el día típico en estas conferencias de workshops, Alejandro Serrano, que fue uno de los asistentes de laboratorio de este curso que hice, pues va a estar dando el taller. Así que el tío sabe muchísimo, así si podéis ir al taller ese, lo aconsejo. No es un máquina. Así que, bueno, eso ha sido todo, chavales. ¡Hasta